Hola a todos, en este video vamos a hablar del centro de masa de una barra de densidad variable. Entonces, para eso pues vamos a suponer que esta barra tiene una longitud total L. Entonces una longitud total L. Así que si utilizamos nuestro sistema unidimensional, hablando del eje X, podríamos establecer acá nuestro sistema de coordenadas, es decir que ese es el eje X, y que para hacer el manejo de toda la barra empezaríamos desde X igual a 0 hasta X igual a L. ¿Sí? Si la barra fuese de densidad uniforme, ¿sí?, el centro de masa va a estar en la mitad de la barra, o sea, en L medios. ¿Sí? Pero en este caso lo que queremos hacer es trabajar una barra que sea más, digamos, más pesada en unas partes que en otras. O sea, la densidad, vamos a hablar de una densidad lineal. Densidad lineal, ¿sí?, variable. Sí, para el caso de este ejercicio, pues se pueden trabajar unidades como lo son kilogramos por metro, ¿sí?, o libras por pie, o sea, las que van a depender del ejercicio, ¿sí? Pero si es que sea masa por unidad de longitud. Entonces, en este caso, el diferencial de masa, ¿sí?, se calcularía, por ejemplo, para el caso de la barra. Entonces, se saca un pedazo de estos, ¿sí?, que va a tener delta de X, ¿sí?, y se dice que el delta de masa es la densidad lineal en ese punto por el delta de X. Entonces, cuando hablamos de diferencial de masa, lo que hacemos es trabajar el ρ de X por un dx, haciendo mucho más angosto este pedazo, ¿sí?, hablando ya de simplemente un diferencial, ¿sí?, algo mucho más angosto. ¿Sí? Entonces, para ese caso, nuestro X barra entonces va a estar dado por. Entonces, ahora lo que se hace es, entonces, se pasa del concepto de las sumatorias que se tenía, que era sumatoria desde k igual a 1 hasta n de, entonces, inicialmente decía la masa sub k, el x sub k, sobre la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de masa sub k. Entonces, acá no estamos hablando de masa sub k, sino de los diferenciales de masa. ¿Sí? Entonces, el concepto cambia a ser, entonces, x barra, ¿sí?, en vez de integral de sumatoria vamos a hablar de la integral, y sería el x, ¿sí?, no por la masa, sino por el diferencial de masa. O sea, vamos a estar apalancando, ¿sí?, respecto al origen, cada pedazo de masa. O sea, que esto tiene un diferencial de masa y vamos a medir la distancia x. Diferencial de masa, distancia x. Entonces, sobre la integral de la sumatoria de toda la masa, de todos los diferenciales de masa, para que nos dé la masa total. Y eso se va a hacer desde x igual a 0 hasta x igual a L. Entonces sería desde 0 hasta L. En un caso más general, ¿sí?, pues no se hablaría de 0 hasta L, sino se hablaría desde un x igual a A hasta un x igual a B. Entonces sería desde un x igual a A hasta un x igual a B. Desde un x igual a un x igual a B. ¿Sí? Para el caso del ejercicio, entonces tenemos que el x barra es integral desde 0 hasta L, x por el diferencial de masa, que es ρ por el de x. Entonces sería el ρ de x por el de x sobre de 0 a L, simplemente el ρ de x de x. ¿Sí? Recordemos que es como el caso del columpio, donde estamos colocando la masa 1 por la distancia 1. Solo que en este caso, como es una barra, ¿sí?, estamos midiendo este pedazo de masa que pertenece a la barra, que tiene
de largo un de x, y que entonces el pedazo de masa es ρ de x, ¿sí? Y que esto era el x. Entonces nos quedaría así el ejercicio. Entonces, dependiendo de la densidad, pues vamos a tener el centro de masa corrido hacia un lado hacia otro. Vamos a colocar un primer ejemplo. Entonces, suponga que la densidad es igual a x cuadrado. Bueno, coloquémosle kx cuadrado. ¿Sí? Y que la longitud L. Entonces sería una barra de longitud L. Entonces vamos a ir de 0 a L. Entonces, fíjense que si analizamos la densidad, lo que nos dice es que al principio es poco densa y a medida que avanza es muchísimo más densa. Entonces, nosotros esperamos que al ser mucho más densa a medida que x crece, el centro de masa no esté en L medios, sino esté desplazado al lado derecho. Entonces sería, entonces x barra es, entonces la integral del denominador, lo que representa es la masa, o sea, de 0 a L, la densidad, que es kx cuadrado por el de x, y en el numerador tenemos esa masa, ese kx cuadrado por el de x, pero multiplicado por x. Entonces, de 0 hasta L. Entonces, el x barra sería, entonces, la integral de arriba es la integral de 0 a L de k x al cubo. La x se puede sacar de la integral, la k se puede sacar de la integral por ser una constante. Entonces, de 0 a L, kx cuadrado de x. Sacamos las dos constantes y las cancelamos. Integral de 0 a L. E integramos, entonces nos quedaría que esto es x a la 4 sobre 4 de 0 a L sobre la integral de x a la 3 sobre 3 de 0 a L. Cancelamos y nos queda que esto es L cuartos, L a la 4 sobre 4 sobre L a la 3 sobre 3. O sea que esto es 3L sobre 4. O sea que está a 3 cuartos de distancia. Entonces estaría como por acá, el centro de masa. O sea, está corrido, ¿sí?, por la diferencia de densidad. Vamos a hacer un ejemplo 2. Vamos a suponer es una barra de densidad lineal ρ de x con unidades de kilogramo por metro coincide con el eje x en el intervalo indicado. Entonces dice encuentre el centro de masa. Entonces vamos a trabajar con, entonces el ejercicio nos dice que la densidad es igual al valor absoluto de x menos 3 para el intervalo que va de 0 hasta 4, intervalo cerrado.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como la función lleva valor absoluto, es saber que hay que expresarla como una función a trozos. Entonces, esta densidad tendríamos que escribirla de la siguiente manera. Cuando x menos 3 es positivo, o sea, cuando esta expresión x menos 3 es positiva o igual a 0, o sea, pues la expresión se deja tal y como está, x menos 3, y ya. ¿Sí? Entonces acá lo que estamos diciendo es que cuando esto sea negativo, la expresión hay que colocarle un signo negativo para volverla positiva. Entonces al operar, entonces nos queda que la densidad se escribe como, entonces, menos x menos 3 para cuando x está por debajo de 3. Por debajo de 3. ¿Sí? Y nos queda x menos 3 para cuando x está por encima o es igual a 3. Queda definido como función a trozos. Incluso ahí pueden operar para que lo dejen como 3 menos x. Entonces nos quedaría, la integral diría, entonces x barra es, entonces recordemos, integral desde a hasta b de x rho de x, que es, esto es el diferencial de masa y esta es la longitud, la distancia, o sea, la palanca. Y acá tendríamos desde a hasta b de simplemente rho de x. Entonces, reemplazando, entonces nos quedaría, entonces nuestra integral va desde 0 hasta 4, entonces vamos a hacer la integral de 0 hasta 4 de x rho de x sobre de 0 a 4 rho de x. ¿Sí? Como es una función definida a trozos que se parte en 3, tenemos que romper la integral. Entonces sería de 0 a 3 x rho de x más la integral de 3 a 4 x rho de x sobre, partimos la otra integral de 0 a 3 rho de x más la integral de 3 a 4 de rho de x. ¿Sí? Reemplazando, tendríamos que x barra es igual a, entonces de 0 a 3, como estamos con números menores que 3, el x barra, el rho, lo vamos a escribir cuando estamos por debajo del 3, o sea, como ir de 0 a 3, se trabaja con esta expresión. Entonces acá nos quedaría, en vez de menos x menos 3, lo podemos, bueno, escribámoslo así, entonces menos x menos 3, ¿sí? Que multiplica al de x, más la integral de 3 a 4 de x, y ahí el rho de x que se maneja vendría siendo este, porque estamos hablando de 3 a 4, o sea, mayores que 3. Entonces nos quedaría x menos 3 por un de x. Y en la parte de abajo tendríamos algo similar. De 0 a 3 trabajamos con menos x menos 3 por el de x más de 3 a 4 x menos 3 de x. ¿Sí? Entonces nos quedaría que el x barra es, sería integral de 0 a 3, tendríamos
Menos por menos da más 3x menos x cuadrado de x más. Y acá nos quedaría la integral de 3 a 4 de x cuadrado menos 3x de x sobre, y acá nos quedaría la integral de 3 menos x de 0 a 3 más la integral de 3 a 4 de x menos 3 de x. Al momento de integrar nos quedaría entonces 3x cuadrado sobre 2 menos x al cubo sobre 3 evaluado de 0 a 3 más la integral de sería x al cubo sobre 3 menos 3x cuadrado sobre 2 evaluado de 3 a 4. Y abajo sería 3x menos x cuadrado sobre 2 de 0 a 3 más, y acá sería x cuadrado sobre 2 menos 3x de 3 a 4. ¿Sí? Reemplazando, ese x barra nos va a dar 19 quinceavos. Entonces, por favor, verifica. Y así sería, igual si la densidad está definida como 3 o 4 partes. Ahora pasemos a los sistemas bidimensionales para calcular los centroides de placas, no de varillas, sino de placas. Entonces, sistema bidimensional. Pues inicialmente vamos a hacer esto del sistema bidimensional para sistemas de densidad constante. Vamos a hablar de placas homogéneas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Imaginemos un sistema de coordenadas eje X, eje Y. Vamos a trabajar acá con una región. Entonces dada por. Entonces acá tenemos la función y igual a f de x, acotada en un intervalo. Vamos a acotarla desde x igual a hasta x igual a b. Entonces vamos a estar hablando de el centro de masa de esta placa. O sea, de la que está señalada en color naranja. Entonces esa es la placa. Y lo que vamos a hacer para hablar de toda la masa de esa placa es separar la masa de la placa en láminas rectangulares muy delgadas. Entonces vamos a trabajar con láminas como esta. Coloquémosla en un color rojo. ¿Sí? Entonces esa lámina tiene una altura y tiene un ancho, que es el de x. Entonces, si me piden el área, ¿sí? Entonces esa placa va a tener un área pequeña, que vamos a llamar diferencial de área, que es altura por base. En el caso de ese dibujo, la altura h coincide con el valor de y, o sea, es el mismo valor de y.
Entonces yo puedo decir que el diferencial de área es y por un dx. ¿Sí? Y si utilizamos el concepto de la densidad superficial, entonces vamos a hablar de ρ como una densidad superficial. Entonces, densidad superficial estaríamos hablando de un ρ constante que es masa por unidad de área. O sea que cuando yo quiero calcular la masa, lo que hago es tomar el área y multiplicarla por ρ superficial. Entonces en este caso, si yo quiero calcular la masa, ¿sí?, de esta placa roja, tendría que hablar de un diferencial de masa porque es una placa pequeña, es que sería el diferencial de área multiplicado por el ρ superficial, que es el de la placa. Entonces, ahora la distancia que tiene esa placa respecto al eje Y, ¿sí? Entonces coloquémoslo en otro color. Entonces, la distancia que hay de ahí al eje Y es constante, o sea, en toda la placa, esta distancia, y es igual a x. Entonces la distancia respecto a este eje. Entonces, de ahí vamos a hacer la siguiente definición. Entonces vamos a hablar de el x barra, que se calcula de la siguiente manera. Es el momento y sobre la masa total. La masa se calcula como la integral en la que se están sumando todos los diferenciales de masa. Y el momento es el diferencial de la suma de los diferenciales de masa multiplicados por la palanca, que en este caso es x. Entonces la distancia a la que están del eje Y. Por eso se llama momento Y, porque mide la distancia respecto al eje Y. Entonces, para el caso del ejercicio, ¿sí?, vamos a colocar acá los límites de integración. Entonces vamos a ir desde A hasta B, ¿sí?, y el diferencial de masa lo vamos a calcular como, entonces fíjense que el diferencial de masa es el diferencial de área, que es y de x por el ρ de s, o sea que el diferencial de masa es ρ de s y de x. Entonces me quedaría ρ superficial por y por el de x. Y en la parte del numerador voy a tener desde A hasta B, y lo único que cambia es que hay que multiplicar por x. Entonces x que multiplica ρ superficial por y por el de x. Entonces, como es una constante, el ρ superficial que estamos explicando en este ejercicio, como es una constante, se puede sacar de la integral y tendríamos ρ superficial, integral desde A hasta B, x, el y va a estar dado por una función que es 1 a 1. Entonces, en vez de colocar y, voy a colocar f de x sobre ρ de s, integral desde A hasta B, y en vez del y colocamos el f de x. Entonces, simplificando, ¿sí?, nos quedaría que el x barra para densidad superficial uniforme es, entonces, la integral desde A hasta B de x por f de x sobre la integral desde A hasta B de f de x. Y ya tenemos el x barra, ¿sí? Para el caso del y barra, vamos a tener que hacer una suposición pequeña. Bueno, suposición no, vamos a tener que hacer
una simplificación, más que una suposición, para poder trabajar funciones sin necesidad de hacer despejes. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de esa misma placa, pero no mirando la distancia respecto al eje Y, sino la distancia respecto al eje X para encontrar el X barra. O sea, ahora queremos fijarnos en qué tan lejos está esa barra roja del eje X. Entonces, como esa es nuestra idea, ya no vamos a necesitar esta medida, sino que lo que vamos a estar es centrados en lo siguiente. Primero, voy a suponer que esa placa tiene una masa que ya tenemos, ya sabemos que el diferencial de masa de esa placa, pues sabíamos que el diferencial de área era Y por dx, ¿sí? Y que el diferencial de masa era el ρ superficial que multiplicaba a ese Y de x. Ahí vamos. Ahora, como la densidad es uniforme, entonces dentro de una varilla que tiene densidad uniforme, el centro de masa, o sea, está en la mitad. Entonces lo que podemos hacer es que esa placa la voy a reemplazar por un punto que concentra toda su masa en el ombligo, no mentiras, en la mitad. Entonces yo estoy reemplazando toda esa placa por un punto que concentra toda la masa en ese sitio. Entonces, del centro de la barra que está pintada en rojo al eje X, la distancia es variable. O sea, de esta parte a esta hay una distancia, de acá a acá hay otra, de acá a acá hay otra, de acá a acá hay otra, de acá a acá hay otra. Entonces no se puede hablar de una distancia como tal. Pero si yo asumo que toda la masa se concentra en la mitad de la barra, sí puedo decir que de la mitad de la barra al eje X hay una distancia que es Y medios. ¿Sí? Y entonces cuando planteo mi Y barra, yo lo que haría sería decir que Y barra es igual a, entonces la integral, bueno, a el momento en X sobre la masa. Entonces, porque es respecto al eje X. Acá nos quedaría integral de, entonces la masa se sigue calculando igual. Dice que en la placa esté analizando el X barra o el Y barra, sigue siendo la misma placa, la masa es la misma. Entonces acá calculamos como diferencial de masa, ¿sí? Entonces sería la integral de desde A hasta B del diferencial de masa, y arriba sería la integral desde A hasta B del diferencial de masa, pero esta vez está multiplicado por esa distancia que es Y medios. Eso es lo que va a estar cambiando. Entonces cuando reemplazamos, estaríamos haciendo la integral de, sacamos el 1 medio, bueno, lo dejemos ahorita, y ahorita lo reemplazamos desde A hasta B, integral de Y medios. El diferencial de masa es ρ superficial por Y por el de X. Entonces, abajo tendríamos integral desde A hasta B del ρ superficial por el Y por el de X. Entonces, reemplazando, nos daría que el Y barra es igual a. Entonces sacaríamos el ρ superficial dividido en 2. Entonces, integral, lo colocamos un poco más arriba. Entonces, Y. Entonces, integral desde A hasta B. Sacamos el ρ superficial dividido en 2. Y nos quedaría Y cuadrado por dx. Y abajo nos quedaría el ρ superficial, la integral desde A hasta B de Y de X. Y reemplazando, tendríamos que el Y barra es igual a 1 medio
de la integral desde A hasta B, ¿sí? Si simplificamos utilizando las densidades constantes, un medio de la función que es y al cuadrado por dx sobre la integral desde A hasta B de f de x de x. ¿Sí? Recuerden que en este ejercicio estamos suponiendo que la densidad superficial es uniforme. Si no fuese así, no podríamos asumir que el centro de masa de la barra está en la mitad. Y esa sería la forma de calcular el y barra. Entonces, para las placas, ya tenemos una placa de densidad uniforme, ya tenemos cómo calcular el x barra y cómo calcular el y barra. Vamos a proceder a hacer un ejemplo. Dice, encuentra el centroide de la región acotada por entonces va a estar la región acotada por y igual a 1 sobre x al cubo por y igual a 0 por x igual a 1 y por x igual a 3. Entonces, normalmente cuando no nos hablan de centro de masa, sino de centroide, ¿sí? Acá están asumiendo que ρ es una constante. Vamos a hacer la gráfica. Uno, 2, ese sería el eje Y. 1, 2, 3, eje X. Entonces, al graficar las funciones, vamos a empezar con y igual a 1 sobre x cubo. Entonces, para cuando se evalúa en 1, entonces da 1. ¿Sí? Para cuando se evalúa en 2, da 1 octavo. ¿Sí? Y para cuando se evalúa en 3, da un 81avo, bueno, un 27avo. Entonces, la figura hace algo más o menos así. Y esa sería la de y igual a 1 sobre x a la 3. La línea de y igual a 0 es el mismo eje x. Esta es y igual a 0. La línea de x igual a 1 sería esa. Y la línea de x igual a 3 sería esa. Si recuerden que ahí la figura, realmente la función roja y la azul no se unen, hacen una curva acá. Y por muy poco, pero están separadas, por un 27 ya están separadas acá. Entonces la línea verde de x igual a 3 las alcanza a unir. Entonces nos quedaría algo así. Entonces, realmente es como si solo tuviésemos la función de y igual a 1 sobre x cubo, el x igual a 1, el x igual a 3 lo que nos dan solo la límite de integración, ¿sí? Y la parte de y igual a 0 es el eje que está encerrando la figura.
Entonces, como es densidad uniforme, entonces vamos a recordar acá las fórmulas, vamos a colocarla. Entonces x barra es entonces la integral de x f de x sobre la integral de f de x. Y el y barra es un medio de la integral, y arriba se coloca f de x al cuadrado por dx, y abajo es esta misma. Entonces integral de f de x dx. Entonces empezaríamos a trabajar. Entonces necesitamos tres integrales. Entonces el x barra es igual a, entonces la integral debe ir de 1 hasta 3, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es recorrer desde ahí hacia adelante hasta cubrir toda la región. Entonces de 1 hasta 3 de x que multiplica a f de x. Entonces el f de x al que se refieren es la línea azul que está acotando, o sea, 1 sobre x al cubo, xf de x, sobre la misma integral pero sin la x, o sea, 1 hasta 3, simplemente de 1 sobre x al cubo de x. Al reemplazar, pues recuerden que ahí no pueden simplificar porque son dos integrales aparte, que se las por aparte. Entonces no pueden simplificar esto así, eso está mal. Entonces nos quedaría la integral de 1 a 3, simplifican, me queda x a la 2 abajo, entonces x a la menos 2 de x. Y acá sería la integral de 1 a 3 de x a la menos 3 de x. Entonces esto nos daría, entonces la integral de x a la menos 2 es menos x a la menos 1 de 1 a 3. Y la integral de x a la menos 3 es menos un medio de x a la menos 2, evaluado de 1 a 3. O sea que esto nos daría entonces, resolviendo, nos da arriba 2/3 ¿sí? Y abajo nos da 4/9 resolviendo. Entonces esto de acá está dando esto, y esto está dando eso. Entonces simplifica y nos da que esto es 3 medios. Entonces ese sería el x barra. O sea que la coordenada de x barra está en 3 medios, que es 1.5. El x barra viene estando por acá en esta línea. Para el caso del y barra, entonces sería y barra es la integral de 1 a 3, un medio, la función al cuadrado respecto a x, sobre la integral de 1 a 3 de 1 sobre x al cubo de x. La integral del denominador no hay que volver a hacerla porque ya sabemos que da 4/9. Entonces podemos colocar ahí 4/9 y hacemos la integral de arriba que dice un medio. Entonces integral desde 1 hasta 3 de x a la menos, bueno, x al cubo elevado a la cuadrada, pues sería x a la 6, sería x a la menos 6 de x. O sea que esto sería, haciendo las operaciones, simplifican el 2, simplifican, no multiplican, entonces sería 9, multiplica, entonces nos quedaría 9 octavos, y al resolver la integral sería x a la menos 5
sobre menos 5. Y hay que evaluarlo de 1 hasta 3. Al evaluar y multiplicar, esto nos va a dar 121 sobre 540. Y ese sería el llevar. Entonces, ese 121 sobre 540 es como 0,22 4. Se divide esto casi en 5 pedazos, como por acá. Sería el llevar. O sea que la coordenada, o sea, el centroide, estaría ahí. Las coordenadas del centroide del x barra y barra sería 3 medios, 121 sobre 540. Otro ejercicio sería, entonces, encuentre el centroide de un semicírculo de radio r. Por comodidad, pues vamos a imaginarnos que ese semicírculo está trazado de la siguiente manera. Entonces vamos a trazarlo así. Entonces, como es un semicírculo, la ecuación sería y igual a raíz de r al cuadrado menos x cuadrado. Esa sería la ecuación a la parte de arriba. Entonces nuestras funciones dicen, primero, como tenemos una densidad constante, ¿sí?, que estamos hablando de centroide, el x barra, sin necesidad de hacerlo, sabemos que debe estar en el centro de simetría. O sea, acá, como es simétrica, por simetría, sabemos que el x barra debe estar en 0. Porque la mitad de la derecha y la mitad de la izquierda van a pesar lo mismo y van a ser la misma palanca. La pregunta es, ¿quién es el llevar? Entonces, nosotros desarrollamos. Entonces, para llevarla, el paquete de ecuaciones dice, entonces, un medio de la integral de la función al cuadrado sobre la integral de f de x. Iríamos desde menos r hasta r, haciendo el barrido. Entonces de menos r hasta r, de menos r hasta r. Fíjense que la integral del denominador, esto representa área, ¿sí? Normalmente representa masa, pero como simplificamos la densidad, esto también representa área. Entonces ni siquiera hay que hacerla porque el área de media circunferencia la conocemos. O sea, eso sería pi r cuadrado sobre 2. Eso sería el área de la circunferencia. Entonces nosotros reemplazaríamos
sin necesidad de hacer esa integral, escribiríamos que el y barra equivale a 1/2 de la integral de menos r hasta más r de, entonces la función que es raíz de r cuadrado menos x cuadrado elevada al cuadrado respecto a x, dividido en el área que es 1/2 de pi por r al cuadrado. Pues, de ahí van a cancelar ustedes el valor del 1/2 y nos quedaría que esto es igual a 1 sobre pi r cuadrado, cancelaron el 1/2, la integral, entonces de menos pi, digo de menos r a r, de r cuadrado menos x cuadrado, quitando la raíz porque ya se elevó. Entonces nos quedaría que el y barra es 1 sobre pi r cuadrado. La integral daría x r cuadrado menos x al cubo sobre 3 evaluado de menos r hasta r. Sería 1 sobre pi r cuadrado, factor de, entonces al trabajarlo con r, sería r al cubo menos r al cubo tercios. Menos. Entonces sería r al cubo menos por menos daría más r al cubo sobre 3. Entonces, revisemos. Acá, como es positivo, positivo, negativo, cuando reemplazamos el menos r me quedaría acá menos r al cubo